Desde octubre, la situación política en Panamá estaba tensa, y los reclamos en las calles panameñas fueron incrementándose con el paso del tiempo, lo que nos llevó a este momento, un estallido de protestas, lo que ha tenido como respuesta del gobierno, como ya vimos en otros países latinoamericanos, la represión en las calles. Antes de ver en qué consiste esta crisis y qué es lo que reclama el pueblo, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. La tensión política se desató en Panamá a raíz de un intento de reformar la Constitución y una disputa entre poderes del Estado que dieron lugar a una serie de insólitas propuestas. Y es que los jóvenes en las calles ya reclaman una asamblea constituyente originaria. Richard Morales, politólogo, explicó que las protestas que se iniciaron con los estudiantes de la Universidad de Panamá se han intensificado con el paso de los días y ya derivan hacia el reclamo de una asamblea constituyente que contemple los reclamos populares, en contraposición a la reforma propuesta por el sistema político. Morales recordó que la crisis política que afecta a Panamá tuvo su génesis a mediados del 2019, cuando el saliente presidente, Juan Carlos Varela, anunció su intención de iniciar un proceso de reforma constitucional. La responsabilidad de trabajar en el proyecto de reforma recayó sobre la Concertación Nacional para el Desarrollo, un ámbito de discusión con representantes de sectores empresariales y académicos de Panamá, que fue institucionalizado a través de una ley. Morales explicó que el organismo representa todos los intereses de sectores del poder económico panameño, pese a que su integración debería ser múltiple. En julio, la Concertación presentó a la Asamblea Nacional el primer proyecto con reformas que, según el politólogo, eran bastante tibias porque no abordaban los problemas estructurales del Estado. Según el analista, las reformas planteadas inicialmente ya contaban con el rechazo de una parte de la población. Sin embargo, el descontento aumentó exponencialmente cuando fue tratado por el Parlamento. En efecto, los legisladores comenzaron a introducir al texto una serie de propuestas improvisadas y caprichosas, muchas de las cuales lesionaban los intereses de la educación pública, la seguridad social y los derechos humanos, indicó Morales. Los parlamentarios introdujeron cambios para, entre otras cosas, tener control sobre el presupuesto nacional, permitirse aumentarse los sueldos y tener control sobre los procuradores de la nación y de la administración, por ejemplo. También aparecieron otras iniciativas, favorecer la privatización de la seguridad social y limitar la autonomía de las universidades públicas. Para Morales, la intención de los legisladores de modificar el proyecto original de la Concertación, que contaba con el respaldo del Ejecutivo panameño, obedece a una pugna entre dos facciones del partido gobernante, Partido Revolucionario Democrático, al que pertenece el presidente del país, Laurentino Cortizo, y que también tiene mayoría en la Asamblea Nacional. Si bien todas las modificaciones fueron rechazadas por la mayoría de la población panameña, las disposiciones sobre las universidades y la eliminación del matrimonio entre personas del mismo sexo fueron los detonantes de las protestas, que se concretaron en la Plaza 5 de Mayo, en Ciudad de Panamá. El crecimiento en el número de manifestantes llevó al gobierno de Cortizo a endurecer la represión. Morales recordó que entre los 2 últimos días de octubre fueron detenidos más de 90 jóvenes por participar en las protestas. Además, según los manifestantes, se registraron 5 heridos de gravedad. Pero, ¿cómo salir de la crisis en Panamá? Morales señaló que tanto el gobierno panameño como la Asamblea General están buscando vías de diálogo con los manifestantes. En ese marco, los diputados prometieron retirar los cargos contra los estudiantes enjuiciados por las protestas, así como quitar las propuestas que se habían incorporado a la reforma constitucional. Si bien la disposición al diálogo podría acercar a una salida pacífica de la situación, muchos observan que la estrategia puede esconder un intento del Ejecutivo de hacer prevalecer su proyecto original de reforma, dejando de lado los reclamos de la población. El gobierno ahora parece que quiere ceñirse al proyecto original que viene de la Concertación Nacional y desechar las propuestas de los diputados para generar la percepción de que el problema era solamente las adiciones hechas por los legisladores. A juicio de muchos analistas, la realidad en las calles es diferente, dado que la mayoría de los jóvenes está rechazando el proyecto, manifestando que la reforma está viciada en su origen, su fondo y su forma. Es un tema de fondo de la propuesta, de la forma en que fue llevada y de su origen, porque surgió de un organismo elitista, como la Concertación, que no tienen legitimidad para promover cambios en la Constitución. Además, las movilizaciones de jóvenes en Panamá despertaron un clamor importante por la consolidación de modificadores estructurales a través de una llamada Asamblea Constituyente Originaria.
Y es que estas masivas manifestaciones, iniciadas en octubre por la Universidad de Panamá, subieron de tono tras el reciente veto parlamentario al matrimonio entre personas del mismo sexo, rematado por cuestionables declaraciones del diputado oficialista Jairo Salazar, del Partido Revolucionario Democrático. Tras las expresiones realizadas, incluso por su propio partido, varios grupos trataron de ingresar el 29 de octubre a la Asamblea Nacional, y el 30 de octubre, supuestos manifestantes encapuchados destrozaron a pedradas las puertas de la sede del Partido Revolucionario Democrático. El presidente Laurentino presentó a la Asamblea en julio pasado un proyecto para reformar la Constitución vigente, que data de 1972. Es así como la ciudadanía empezó a protestar contra las enmiendas de los diputados a la propuesta del Ejecutivo, alegando que dichas reformas propiciarían la privatización de la educación superior y favorecería intereses alejados del bienestar de las mayorías. Y es que para muchos estudiantes se impone llamar a un proceso constituyente, pues la Carta Magna no aguanta más parches, porque los retoques no garantizan la solución que necesita el Estado. Cortizo advirtió que si no eran aprobados los cambios que reclama el país en términos de institucionalidad y transparencia, convocaría una asamblea constituyente paralela, figura que afectaría principalmente a los diputados. Ya a fines de octubre, la sede del gobernante, el Partido Revolucionario Democrático, fue apedreado por un grupo de encapuchados durante las protestas populares en Panamá contra las reformas constitucionales, impulsadas por el Ejecutivo y por el Parlamento de mayoría oficialista. Afortunadamente, los daños que ocasionaron en la sede fueron materiales, declaró el secretario general de la Formación Socialdemócrata, Pedro Miguel González, quien achacó el ataque a recientes declaraciones del diputado oficialista Jairo Salazar. Las protestas forzaron la suspensión del Pleno en el Legislativo, donde era debatido el presupuesto general del Estado para el 2020, y las fuerzas antimotines dispersaron a los manifestantes con gases lacrimógenos y pimienta. De continuar desatendiendo el clamor popular, este país se pondrá muy mal, comentó la diputada Walkiria Dorsey, quien confirmó el malestar popular contra la administración que asumió el gobierno de Panamá el pasado 1 de julio. Y es que el pueblo panameño seguirá en las calles hasta que los poderes del Estado decidan escuchar a una ciudadanía que no quiere una reforma que nadie le consultó, aseguró la diputada. Las manifestaciones seguirán todos los días hasta que el gobierno quiera escuchar a este pueblo que ya dijo que no quiere esas reformas, y si el gobierno insiste y las lleva a referendo, que se vote en contra, aseguró la diputada suplente de la Asamblea Nacional de Panamá. El pueblo quiere un borrón y cuenta nueva, porque la corrupción se ha justificado en el sistema, pero eso no fue lo que decidió el país, enfatizó Dorsey, quien participó en una serie de consultas ciudadanas que luego fueron ignoradas por una comisión elegida por el Ejecutivo a conveniencia, bajo el nombre de Concertación Nacional. La parlamentaria denunció que, tras gastar dinero público en dicha consulta, el Pleno de la Asamblea decidió ignorar las demandas del pueblo y se quedó con las propuestas de la concertación. Se empiezan a discutir las reformas, las personas no se sienten representadas. Algunos diputados comenzaron a meter más modificaciones, pero lo que activó a la población fue la propuesta de repartir el presupuesto de la universidad pública en las 35 privadas, que son un negocio, explicó Dorsey. La Universidad de Panamá está protegida por la Constitución, que le establece como representante, organizadora y fiscalizadora de los demás centros de educación superior, atribuciones que le serían quitadas con las modificaciones propuestas. Cuando el Pleno de mayoría oficialista propuso crear un organismo que se apropiara de las atribuciones de la Universidad de Panamá, el pueblo dijo basta y salió a las calles, explicó la diputada. Dorsey ve con preocupación los intentos por resquebrajar una constitución de por sí debilitada, mediante reformas que concederían más poder al legislativo, que también busca nombrar fiscales, ratificar a directivos de instituciones autónomas o modificar arbitrariamente el presupuesto y el endeudamiento de la nación. Temas como la educación ni siquiera fueron tomados en cuenta en los debates para modificar la Carta Magna. Por eso Dorsey advirtió que votará en contra de las reformas. La diputada entiende que la Constitución debe ser cambiada, pero no así. El pasado martes, las fuerzas antimotines reprimieron a un colectivo de manifestantes que intentó ingresar al Palacio Justo Arosemena, sede del Legislativo, los cuales fueron tildados de vándalos por la Asamblea en un comunicado. Las protestas forzaron la suspensión del plenario. Por su parte, el presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, expresó que las reformas constitucionales no están escritas en piedras, en un esfuerzo por aplacar a la opinión pública. Es así como se vive otra crisis que golpea a América Latina, esta vez a un eje de la economía centroamericana,
que nuevamente nos sirve para graficar la tan marcada distancia que hay entre lo que quiere el pueblo y lo que buscan los políticos. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.